Cristo está aquí, su presencia siento en mí. Bueno, con una persona que tenga aquí ya conectada, ya es suficiente para comenzar a compartir. Y estaba viendo acerca de lo que la palabra dice y de una respuesta que Jesús le dio a alguien que le preguntó algo. De eso quiero compartir. Dios le bendiga, hermana Brenda Domínguez, César Cedillo, saludos. Eva Lastenia, saludos. Bueno, tengo 3 personas ya conectadas y quería, antes de irme a trabajar, quiero dejar una palabra que Dios ha puesto en mi corazón que comparta, porque siempre he estado dispuesto a compartir la palabra que me bendice. Y estaba viendo acerca de una pregunta que le hicieron a Jesús. Y la pregunta es que le dijeron a Jesús que cómo era que se iba a manifestar a sus discípulos y no al mundo. Y la respuesta de Jesús es que le dice: el que ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará. A los que guardan la palabra de Dios, obviamente en un corazón limpio, es a los que Dios se les manifestará. Y esto lo vemos en Juan capítulo 14, verso 22. Se lo voy a leer, pero yo creo que voy primero a orar para compartir esto, porque me ha bendecido esta palabra cada vez que la leo, y hoy le pedí al Señor que me diera algo para mí y para compartir, y me dio algo en Primera de Juan, que se lo voy a leer después, pero tiene que ver con el guardar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, esa palabra que me alimenta, esa palabra que me da vida y que me da esperanza de que hay un buen futuro cuando nosotros amamos verdaderamente tu palabra y la guardamos en un corazón limpio. Así que, papito, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que nuestro corazón permanezca constantemente con limpieza, para que de esa manera tu palabra pueda manar vida en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya tengo a hermana Sonia Mejía, Neri Cedillo, Noel. Bueno, estaba diciendo que quiero hablar algo acerca de lo que Jesús respondió a una pregunta que le hicieron, y se lo voy a leer. Esto está en Juan 14, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta fue la pregunta que le hizo Judas, pero no el Iscariote. Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le honrará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el apóstol Juan escribe algo y dice de la siguiente manera: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Está interesante esta palabra, me bendice mucho, porque si realmente nosotros amamos la palabra de Dios, o amamos a Dios y la guardamos la palabra,
vamos a ser muy amados por Dios. Eso nos va a ayudar para reconocer que estamos en Dios. Aquí el apóstol Juan está diciendo que el que guarda la palabra de Dios es aquel que el amor de Dios obviamente se ha perfeccionado en él. Entonces yo creo que es bien importante que le pidamos a Dios que nos ayude a guardar su palabra, pero en un corazón dispuesto, en un corazón limpio, en un corazón que el Espíritu Santo haya limpiado a tal manera que produzca amor, sobre todo a lo espiritual, a lo de Dios. Entonces, si usted ama a Dios, tiene que guardar su palabra para en el momento de la necesidad, esa palabra que usted ha guardado en su corazón es la que le va a ayudar para poder combatir al enemigo. Las artimañas del enemigo se combaten haciendo uso de la palabra de Dios, esa palabra que hemos guardado en nuestro corazón y que estamos constantemente diciéndole al Señor que queremos vivir esa palabra. Entonces la respuesta que este varón recibió es que Jesús le dijo que el que guarda su palabra, ¿verdad?, es aquel a quien se le va a manifestar el poder de Dios. Entonces debemos de procurar amar la palabra de Dios, pero sobre todo guardarla en un corazón limpio, un corazón restaurado. Mire qué bendición que ya tengo más personas que se han agregado a la transmisión. Pastor Elías Hernández, hasta La Esperanza, saludos. Un privilegio estar aquí compartiendo el consejo de la palabra antes de ir a trabajar unas cuantas horas en esta noche, después de una reunión en el templo. Siempre los lunes hay clase para los maestros y hemos estado en clase. Ya todo el mundo se fue, quedé con la intención de compartir una palabra que el Señor me dio mientras estábamos en el estudio y quise compartirla. Lemos Ramos, saludos, también está por aquí. Y Franklin Hernández, saludos. Entonces estaba queriendo compartir esta palabra porque bendice, y debemos de entender que si estos hombres fueron inspirados por Dios para escribir esta palabra, como aquí lo dice el apóstol Juan, escribe también y dice que nosotros los cristianos tenemos un abogado, y recuérdese que Jesucristo es nuestro abogado y Él no ha perdido ninguna batalla, Él no ha perdido, Él no ha tenido derrota, siempre fue victorioso hasta el grado que Él resucitó y ahora Él está vivo. Jesús, cuando Él se fue, dijo que iba para estar a la diestra del Padre, ¿verdad? Y nos dejó promesa, nos dejó al Espíritu Santo, al Consolador, para que Él nos guíe, para que Él nos conduzca a toda la verdad. ¿Sabe? Cuando hemos guardado la palabra de Dios en un corazón donde el Espíritu Santo está produciendo fruto, es esa palabra que se hace vida en nosotros. Y aquí mismo podemos ver que el apóstol Juan escribe y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si dice que debemos de andar como Jesús anduvo sin pecado, pero para nosotros es bien difícil como personas que estamos aquí en este mundo terrenal todavía con naturaleza humana, que yo le decía que si no alimentamos la naturaleza espiritual que se nos ha engendrado en nosotros, definitivamente vamos a ser esclavos del pecado, y tenemos que combatir el pecado alimentándonos con la palabra de Dios, porque cuando dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo, Jesús anduvo impecable, pero nosotros definitivamente vamos a necesitar a ese Jesucristo resucitado como un abogado. Por eso lo dice el apóstol el apóstol Juan, donde dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces debemos de saber que como humanos nos podemos equivocar, pero ya no como antes,
practicábamos deliberadamente el pecado. Ahora nos puede alcanzar el pecado por descuido o por a veces por la ocupación. Podemos estar más sensibles a lo carnal que a lo espiritual y muchas veces podemos pecar. Entonces es el momento de acudir al trono de la gracia a pedir perdón y procurar, ¿verdad?, con diligencia a atesorar la palabra, guardar la palabra en un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos, dice, que estamos en Él. Y el que está en Cristo, ¿qué le sucede al que está en Cristo? Dice que ninguna condenación hay para él. Lo dice en Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo debe de saber que está siendo guiado por el Espíritu Santo y siendo conducido a toda la verdad. Entonces la manifestación de Dios en la vida del creyente es a través de guardar la palabra, ¿verdad?, en un corazón que esté completamente limpio. Entonces lo veíamos aquí en Juan, ¿verdad? Lo que le leí en Juan, ahí está hablando acerca de lo que es, ¿verdad?, el guardar la palabra de Dios, ¿verdad? La manifestación de Dios en la vida del creyente es a través de guardar la palabra, ¿verdad? El que me ama, dice, mi palabra guardará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escuche bien, por eso fue que le hicieron la pregunta, ¿verdad? Por eso fue que le hicieron la pregunta a Jesús, cuando Jesús estaba diciendo que el que tiene los mandamientos, ¿verdad?, y los guarda, ese es el que me ama. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la pregunta de este varón es que le dice, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús le responde y le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué precioso es saber que tenemos grandes promesas y debemos amar la palabra de Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Y por desgracia nos alcanza el pecado, porque no le puedo llamar de otra manera, porque muchas veces nos alcanza el pecado, porque estamos, como le digo, no podemos, por muy bien que usted se considere estar en el Señor, usted sigue siendo todavía un pecador, porque todavía no se ha ido de esta tierra, todavía el Señor no ha culminado la obra que comenzó en usted y en mí. Por lo tanto, somos pecadores, con la diferencia que ya somos pecadores arrepentidos, somos pecadores perdonados, pero que de momento cositas sencillas que podemos verlas son pecado ante Dios y que constantemente necesitamos irnos arrepintiendo y pidiéndole perdón al Señor, apartándonos del pecado, porque ¿qué dice la palabra? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Así es que yo le recomiendo a que se una conmigo a amar la palabra, guardándola en un corazón completamente restaurado, en un corazón que ama a Cristo. Y vendrá la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Y qué precioso es cuando el Señor se manifiesta a nosotros. Eso es glorioso cuando el Señor se manifiesta a nosotros, porque empezamos a vivir una vida preciosa. Y aunque hayan personas a nuestro alrededor que no nos quieran, que no se expresen bien de nosotros, no se preocupe, que hasta eso aprendemos a amar a personas que nos tratan mal, ¿verdad? Porque vemos que Jesús anduvo en esa conducta. La conducta de Jesús fue intachable, ¿verdad? Qué bueno sería que llegáramos a ese nivel, pero tenemos la promesa que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos de amar la palabra, debemos de amar la venida del Señor, ¿verdad? Se está anunciando desde hace más de 2000 años, desde que Él se fue, se está anunciando la venida. Y qué mejor que nos vayamos, ¿verdad?, como iglesia, ¿verdad? Que seamos miembros de la iglesia que Cristo va a venir a recoger un día. Y no quedarnos para una tribulación terrible, ¿verdad? Algunos
les toca, yo estaba mencionando que he visto personas morir, que han muerto de una manera terrible, ¿verdad? En cierta oportunidad conocí a un hombre y estuve allí en la escena, que le estaban dando con una arma blanca en su rostro, le desfiguraron toda su cara, le cortaron la nariz, la lengua, las orejas, un ojo se lo sacaron. Total que el primer golpe que a este hombre le dieron fue en un ojo, y vi cuando este hombre que perdió el ojo le dio con el machete a otro hombre en la cabeza, y este hombre viene y cuando sintió el golpe en su cabeza le hace así con el machete y le incrustó el machete en el ojo. Entonces el hombre cayó al suelo y ahí viene otro y empieza a darle con el machete en el rostro y lo desfiguraron. Lo vi a este hombre totalmente hecho pedazos todo su rostro, mas sin embargo lo construyeron, ¿verdad? Habían unos médicos en ese tiempo, era la guerra civil en El Salvador. Usted sabe que El Salvador en los 80 hubo una guerra, y recuerdo que este hombre, prácticamente yo lo vi morir por pedazos, o sea, por parte, porque de esa golpiza que le dieron no murió, lo reconstruyeron, ¿verdad? Quedó horrible su rostro, ¿verdad? Algunos que me conocen, creo que saben de qué persona estoy hablando. Y recuerdo que con los años le volvieron a dar muertes, le volvieron a dar otra golpiza, pero entonces sí murió. Y uno de mis hermanos era autoridad en ese tiempo en la comunidad donde y yo tuve que ir a acompañar a mi hermano para el reconocimiento de esta persona que habían matado. Y recuerdo que qué terrible es la muerte, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Hay creyentes, hay personas que se convierten a Jesucristo para salvación a la última hora, ¿verdad? He visto otros que están muriendo en una cama, que ya las familias ni quieren que nadie les visite porque no quieren ver o que vean el sufrimiento que este familiar tiene, ¿verdad? Porque se están a la última hora, como que Dios está, ¿verdad?, tratando de salvar esa alma que está perdida. Entonces yo creo que es bien importante que ahora que nosotros estamos sanos, tenemos uso de razón, nos preparemos, ¿verdad? Vayamos eliminando el pecado, ¿verdad? Para que a la hora que nos toque partir a la eternidad no sufrir tanto. Al menos yo anhelo irme a la eternidad sin tanto sufrimiento. Obviamente eso solo Dios lo sabe cómo ir a hacer, ¿verdad? Porque si el Señor Jesucristo sufrió, la muerte de Jesús fue dolorosa. ¿Y quiénes somos nosotros para no sufrir dolor a la hora de la muerte, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, condicionar cómo nos vamos a ir, pero obviamente los anhelos de mi corazón sería partir como he visto a otros que han muerto, ¿verdad?, que guardaron la palabra de Dios y se murieron con una paz impresionante. Yo he testificado, de hecho, por este medio publiqué un video donde se estaba sepultando uno de mis tíos, que dejó un testimonio intachable ese hombre. Nunca le oí hablar mal del prójimo, nunca le oí una mala palabra. Era un hombre de mi respeto, ¿verdad? Y cuando murió llegó infinidad de gente el día de que se fue a sepultar, pero recuerdo que una media hora antes de que él muriera, una de sus nietas me llamó y me dijo: hermano Moisés, venga a orar por mi abuelo porque está dando manifestaciones como que ya se quiere ir, ¿verdad? Entonces llegué yo, ¿verdad?, en la ciudad de La Esperanza, y llegué a visitar a mi tío, ¿verdad? Y él me dio su mano y me agradeció por ir a hacer esa oración de fe, ¿verdad? Y él dijo: pues ya llegó mi tiempo, y se despidió de mí, me dio la mano, me bendijo ver partir a la eternidad a mi tío. ¿Y sabe qué hizo? Puso sus manos acá así como cuando algunos los tienen que arreglar para que queden más o menos, ¿verdad? Después de que muere se endura el cuerpo. Mi tío, él se preparó, puso sus manos acá, estiró sus pies y expiró. Murió con una paz impresionante. Entonces, pero hay otros que sufren tanto, ¿por qué? Porque nunca se quisieron preparar antes, ¿verdad? Darle crédito a la palabra, reconocer que estamos en un proceso donde necesitamos ir eliminando el pecado. Y si el apóstol Juan dice, ¿verdad?, en la palabra, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, la función que Él está haciendo hoy, es convenciendo al mundo de pecado, enseñándonos a nosotros que no debemos de pecar, debemos de ir eliminando el pecado. Amemos la palabra de Dios,
para que el Espíritu Santo esté, mire, activo en nosotros y nos pueda avisar. Tan pronto nos equivocamos, le pedimos perdón al Señor. Y qué mejor irse a dormir o irse a trabajar como yo voy a trabajar ahorita, pensando en que debo de amar la palabra de Dios, sobre todo guardarla en un corazón agradecido, en un corazón que el Señor le ha placido comprar con su sangre. Digámosle que queremos que Él sea nuestro Salvador. Usted dígale con sus palabras: yo te recibo como el único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida para que tú la transformes y dame un nuevo corazón para amar tu palabra, guardarla en ese corazón y poder vivir una vida completamente diferente a la que he vivido todo este tiempo de vida. Si usted le pide al Señor de esa manera, yo le aseguro que usted va a ir cambiando poco a poco. Y tan pronto usted se equivoca, usted sentirá que ya no es lo mismo como vivir sin estar en el camino verdadero. Antes pecábamos, no sentíamos nada, pero ahora en Cristo, si pecamos, tenemos abogado y de inmediato acudimos al trono de su gracia a pedir perdón y a vivir una vida diferente. Yo me quiero despedir con una oración de fe. Y desde aquí saludo a un niño que tenía anhelos en su corazón que yo estuviese en su cumpleaños hoy. Y es Carlitos Cedillo, allá en La Esperanza, ¿verdad? Por ahí le escribí, le envié un saludito y de pronto va a ver que por aquí transmití hoy. Y menciono su nombre porque él llegó un día a mi casa allá a Honduras y le dijo a mi esposa: yo quiero que el hermano Moisés esté aquí para que ore el día de mi cumpleaños. No se le concedió ese anhelo a él, que yo estuviera allá, pero se le va a conceder porque aquí mismo voy a orar por él. De hecho, ya escribí unas palabras de bendición para él, declarando salvación, declarando que él va a ser un hombre de mucha bendición para su familia y para mucha gente más, porque todo aquel que viene a Cristo se convierte en persona de bendición para la familia y para más personas. Entonces voy a orar por él también, y si usted tiene una petición de fe, ¿verdad?, o una oración que usted quiera que hagamos en este momento, usted la puede hacer, o si no, me puede mandar un mensaje privado para hacerlo en privado, ¿verdad?, si no lo quiere publicar aquí. Pero necesitamos, ¿verdad?, creer a Dios, necesitamos creer en su palabra, necesitamos ponerle fe a lo que hacemos, y esto que estoy haciendo es de parte de Dios. Así es que voy a saludar al final de la oración a los que se han conectado de último. Así es que si usted, ¿verdad?, no ha estado amando la palabra de Dios, comience a amarla, pero sobre todo guardándola en un corazón que el Señor Jesucristo ya compró con su sangre preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio muy grande que me has dado en esta noche, antes de irme a desempeñar un trabajo que tú mismo me has permitido, donde yo puedo predicar, donde yo puedo hablar de ti, donde yo puedo testificar a otros que tú eres un Dios de oportunidades. Te pido, buen Dios, que seas propicio y nos sigas ayudando a guardar tu palabra, sobre todo en un corazón restaurado. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas la vida de Carlitos allá en Honduras, que él tuvo anhelos en su corazón de que yo estuviese el día de su cumpleaños. No puedo estar allí presente, pero sé que él va a poder escuchar esta oración de fe, donde yo estoy bendiciendo su vida, anhelando que le des años de vida y que él pueda tener la salvación a través de Jesucristo y que se convierta en un hombre de bendición aquí en la tierra, para su familia, que su descendencia no se va a perder nadie, papá, porque hoy lo declaro para Cristo. En el nombre de Jesús, será uno de los misioneros, papito, que tú vas a establecer ahí en ese barrio, en La Esperanza, en el nombre de Jesús. Papito, muchas gracias por las personas que se conectaron, cada uno de ellos bendíceles, que puedan atesorar tu palabra, porque esta no es mi palabra, es tuya, solo es que la amo con todo mi corazón y anhelo vivirla, anhelo con todo mi corazón guardarla y poder ver las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo en mi vida, para beneficio de muchos, para beneficio de mi familia, para beneficio de mi persona. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, le decía que iba a saludar al final, ¿verdad?, los que se conectaron ya de último. Espero que escuchen
desde el comienzo de lo que hablé para que puedan entender, ¿verdad?, de qué se trataba el sermón de hoy. Hermano Héctor Maldonado, que Dios me lo bendiga. Voy a saludar a los que se conectaron. José Manuel Cedillo, saludos. Hermana Adelina Gutiérrez, saludos. Hermano Germán Marroquín, saludos, que Dios me lo bendiga. Hoy lo estaba recordando. Lurbin Medina, saludos, que Dios me la bendiga. Hermana Ingrid Chay, saludos, Dios me lo bendiga. Bueno, los demás ya los saludé. Que Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor. Feliz noche y que Dios les guarde.